Disculpad que hemos tenido unos pequeños inconvenientes técnicos con los links de Zoom. Esta mesa redonda que le hemos preparado un poco de cierre, ¿no? Con los expertos, con Lucrecia Real, con Van Miguel, también Carolina Ramírez, que aún no se ha podido conectar porque estaba en viaje, pero seguramente se nos unirá un poquito más tarde. Y la idea de esta sesión era, hemos hecho unos webinars que explicarán mucho mejor los expertos, unos webinars sobre interoperabilidad de software entre diferentes softwares de Autodesk. Y un poco la idea de esta mesa redonda era la de comentar algunos temas extra en relación a cada software y evidentemente un poco de reflexión final y evidentemente si había alguna duda que como usuarios tengáis de lo que se han comentado en las sesiones, de propuestas de mejora que tengáis, os podemos dirigir a qué parte, a qué foro de Autodesk las podéis dirigir, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacerlo mejor, qué ideas tenéis sobre la interoperabilidad de software, que es un tema bastante interesante. Así que esta es un poco la idea de la mesa redonda de hoy. Como siempre, es un espacio participativo. Si tenéis cualquier idea, propuesta, como somos pocos, levantad la mano, os damos paso al micrófono y así podéis comentar directamente con los expertos. La idea que tengáis, todas las ideas son buenas y las aportaciones interesantes, así que estáis súper invitados e invitadas a hablar. Así que si queremos, no sé si queréis empezar, Lucrecia, Miguel, explicando un poquito lo que Sí, ¿qué teníais tal? Buenas pensado. tardes a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Así que Os la habilito el idea vídeo, es, disculpad, porque veo que no se os podía habilitar el vídeo. Ahora mismo lo hago. Lucrecia, estás ahora sí. como host ahora. ¿Me puedes dar también permiso de host a mí? Así le permito a Van Miguel. Eh, Los tres puntitos encima de mi imagen. ¿Me co-host? ¿Estás? Sí, ahí está, ahí está. Ahí estamos. Y a Van también le puedes hacer como co-host. Así él también puede. Sí, ¿cómo no? Ahí estamos los tres. Perfecto. Gracias, Lucrecia. No, de nada. Bueno, como les decía, gracias por participar. La idea de hoy es que charlemos más que nada con respecto a estas reuniones de interoperabilidad que tuvimos con Van, con Civil, con Infra, conmigo, con Civil, con Revit y con Caro, que está llegando de un avión, así que en cualquier momento la vamos a tener con nosotros. Estuvimos hablando con Van de preparar un poco los procesos y usar una misma herramienta un mismo modelo que nosotros tenemos tanto en Civil, tanto en Revit. Así que Van, adelante vos y después sigo yo. Ok, permítame compartir entonces mi pantalla. Ok, les pido ahí un segundo. Bien, solo un segundo para poder justamente mostrar lo que tengo por acá. A ver, ustedes me dicen si se ve la pantalla, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. Ok, bueno, yendo a la parte que queremos mostrar, solamente un breve resumen antes de pasar a la parte práctica. Recordamos muy rapidito lo que habíamos mencionado en este flujo de trabajo que tiene que ver con Civil 3D InfraWorks. Luego lo que se va a estar haciendo un poco de memoria más a la parte suya y luego tenemos nuestra parte práctica. Pero recuerden que InfraWorks es un software que tiene altísima interoperabilidad con distintos programas, de la misma manera con formatos y todo esto para los procesos que uno quiere realizar, pensando en un modelo que sea un modelo que permita justamente la integración de distintas fuentes. Una de ellas puede ser Civil 3D, puede ser Revit, puede ser 3D Max, puede ser algún otro modelo, incluyendo sólidos desde SketchUp, desde el mismo AutoCAD y sobre todo pensando en flujos de trabajo que nos lleven a tener proyectos que puedan integrarse en superficies, entidades inteligentes, en obras lineales, en estructuras y muchos otros. Nos interesa mucho mostrar de esa manera InfraWorks. Y para eso habíamos mencionado que el modelo de InfraWorks puede hacer lectura de datos de un archivo DWG de Civil 3D y al mismo tiempo hacer o empezar con data referencial desde los mapas BIM, Master, GDM, igualmente todas las vías desde OpenStreetMap, pero también habíamos mencionado que el flujo de trabajo de manera general siempre empezaba tal vez pensando en un prediseño. Obviamente puede haber distintos enfoques y distintos puntos de
de partida, pero sobre todo yendo hacia un flujo de trabajo hacia Civil 3D por un formato, una extensión IMX y también nuevamente después de todo un flujo de trabajo diseño final, volver a incorporar el modelo después de Civil 3D, volver a incorporarlo a InfraWorks y hacerlo esto por distintos formatos. Bueno, eso solamente a manera de resumen de lo que hemos estado viendo anteriormente. Y bueno, ahora mi pregunta, Lucrecia, Lu, empezamos la parte de nuestro ejercicio, ¿cierto? Así es, adelante. Ah, ok, perfecto. Bueno, hemos preparado para ustedes todo esto, ¿sí? Una pequeña demostración a partir de un archivo que lo voy a presentar. Y este archivo, lo observen muy bien, es un archivo de una pequeña bocatoma. Nuestra pequeña bocatoma que tiene algunas particularidades muy interesantes, donde vamos a poder poner a prueba todo lo que hemos mencionado. ¿Y cuáles son estas particularidades? Tenemos un diseño en planta, por supuesto, y más que todo tenemos un CAD de todo lo que se esperaría en esta parte del proyecto, de la bocatoma, el canal de aducción, y tenemos una canaleta partial y un sedimentador y todas las estructuras. Podemos ver nuestra bocatoma con una rejilla, tenemos una estructura de encauzamiento, tenemos una losa tanto al inicio como al final, tenemos los muros laterales, por supuesto. Y entonces toda esta información que en el proyecto original se dispone y, como hemos mencionado, todo el detalle geométrico de cómo deberían estar conformados los muros y el perfil, lo que se esperaría del perfil, las estructuras. Y entonces todo lo que se vuelve un desafío interesante de poder ejecutarlo en el sentido de tener un modelo que tenga toda esta información. Y lo importante de todo esto es que sabemos que una estructura de este tipo no debería a tal vez realizarse únicamente en Civil 3D. Y Civil 3D tiene algunos fuertes de trabajo, como todos lo sabemos. Uno de los fuertes es siempre la obra lineal, movimiento de tierras o movimiento de suelos, como también se lo conoce en algunos lugares, pero hay estructuras que en este caso corresponden más a una estructura de concreto, una estructura de tal vez de hormigones, donde tenemos elementos interesantes que son unas rejillas justamente para la obra de toma y del mismo tipo podría ser una tirolesa y todo lo que tiene una obra de aducción. Y entonces, pues, si bien uno podría modelar esto realmente con Civil 3D, sabemos que lo mejor que puede hacer es dejar que esto lo haga el especialista, el programa especialista en estructuras puntuales, como es Revit y como maneja muy bien toda la parte de elementos. Así que uno esperaría, en este caso, poder trabajar con las obras lineales y el canal, probablemente aún esta estructura podría estar formada muy bien en Revit o pues tratar de conectar todo lo que es la estructura lineal y estructura puntual, tanto en Civil 3D como en Revit. Así que este es nuestro primer desafío y en base a estas características y los planos y todo lo que tiene que ver con la geometría es que uno puede derivar, y en este caso sí lo vamos a hacer para que Lucrecia nos pueda mostrar los detalles de algunas cosas importantes que ella quisiera destacar en lo que podría ser la modelación de esta estructura. Ahora sí, Lu, te doy ahí la palabra si quieres. Bueno, gracias, digo yo. Entonces, vamos y venimos hoy. Esperen que voy a poner a capturar un segundito. Voy a compartir mi pantalla. Así estamos atentos, ¿eh? Gracias, ahí estamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, la primera parte es un poco resumen de qué opciones tenemos nosotros para traer las cosas de Civil, porque ¿cuál es la idea? Que yo trabaje con el modelo que pueda generar toda la parte que tenemos en Revit, pero tal vez queremos que quede georreferenciado porque se lo vamos a exportar en 3D, en sólidos a VAN, para que después VAN lo pueda trabajar o en Civil o en InfraWorld. Entonces habíamos visto distintas herramientas como para poder pasar de Civil a Revit. Una opción era, bueno, lo primero que teníamos que hacer era exportar
esa superficie que teníamos con esos alineamientos para que Revit lo entienda. Después teníamos una alternativa que era tomar los puntos a través de esta opción que tanto Civil como Revit tiene, que era el Share Reference Point en Civil o en Revit, que esto lo vimos bien en la clase anterior, o sea, ahora no lo vamos a hacer. Y otra, bueno, y a partir de ahí crear la superficie. Y además, una de las opciones era publicar a través de ACC en la superficie y yo poder levantarla luego dentro de Revit, pero tenemos, bueno, y también extraer los sólidos si necesitábamos de Civil, si ya estaba hecho el corredor, esa parte del corredor que se había hecho, y traerla a Revit. Pero una de las cosas que necesitamos hacer muchas veces es, si tenemos el CAD y queremos solamente generar esta familia y a partir de ahí ubicarla, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y eso es lo que vamos a ver en vivo. Yo acá tengo el archivo de BAN. Fíjense que ya estos elementos no están como superficie porque yo necesitaba también que se visualice dentro de... Están viendo mi pantalla, ¿no? De CAD. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. Sí, lo utiliza perfectamente. Bien, bueno, siempre coloco un punto, ¿sí? Fíjense que es la intersección de estos dos ejes que tengo con la ubicación para estar seguro que en Revit eso va a quedar bien implantado, perdón. Si yo me voy a Revit, bueno, ahí les muestro en un segundo esto, pero vamos a ver primero cómo traigo ese archivo de CAD, que ya lo estuvimos viendo, pero muchas veces nos pasa que justamente es algo que estuvimos comentando con BAM, que necesitamos tener la ubicación de nuestro proyecto cerca del 00 que tiene Revit, de este punto que tiene Revit. Entonces, una opción es, bueno, yo voy a insertar ese archivo de CAD que tengo acá. Le voy a decir que lo ubique en el centro del dibujo, ¿sí? Fíjense que tenemos distintas opciones, pero en este caso, como las coordenadas están muy lejos, si yo le digo Bayesian Coordinate, no voy a ver nada. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a traer, voy a ubicar este elemento, ¿sí? Justamente en el 00 que tenemos, ¿sí? Lo voy a ubicar ahí. Pero, ¿qué pasa? Si yo ahora coloco voy a dibujar una línea, ¿sí? A partir de acá, y si coloco una coordenada, van a ver que esta coordenada está en 00 y nosotros necesitamos tener esta coordenada en el mismo lugar que figura dentro de Civil, porque o lo va a llevar a Civil o lo va a llevar a Revit BAM. Lo primero que voy a hacer es chequear las unidades, porque si no me van a salir en metros, perdón, en milímetros. Vamos a checar en metros con 2 decimales. Y una vez que tenemos eso, voy a decirle, que era una de las cosas que vimos el otro día, que voy a capturar las coordenadas que tenemos con esta opción, ¿sí? Tocando el archivo de CAD. Me dice que va a tomar las coordenadas de la planta de la bocatoma que yo tengo, hago clic y fíjense que, bueno, obviamente está redondeado, pero está tomando exactamente las mismas coordenadas, entonces en este momento lo tenemos en la misma posición. ¿Qué pasa? Generamos este modelo 3D, pero como esta bocatoma está parametrizada y la podemos usar en varios sectores de este proyecto, porque había varios, entonces no me sirve tenerlo de entrada georreferenciado, sino que voy a tenerla en un 00 y después cuando yo la inserto la voy a colocar en el lugar correcto. Entonces, fíjense que esta es una familia que lo primero que hablamos con Van es qué cosas necesita que, dependiendo en qué posición está la bocatoma o qué propiedades necesita, tanto hidráulicas, ahí ya no me meto porque esas cosas no sé demasiado, eh, podemos llegar a modificar estas propiedades. Entonces, fíjense que acá tenemos ancho de la bocatoma que dice 490, si yo le pongo 5,50 y le doy apply, ¿cómo cambió este ancho? Y son cosas que va a poder hacer de acuerdo a las necesidades que tenga en la parte del proyecto. Longitud de la reja,
fíjense que si yo acá le pongo 4 y le doy apply, esta reja automáticamente cambia. ¿Por qué tarda? Porque en realidad, a su vez, esta reja es otra familia que tenemos, ¿sí? Es otra familia que tenemos que está anidada y que dependiendo de cuál es la longitud, es la cantidad de barras que se tiene que incorporar y cómo va modificándose. También podemos modificar, por ejemplo, el ancho de coronamiento. Entonces, si ustedes se fijan, ancho de muro de coronamiento dice 20, le puedo poner 50 y le doy apply. Y ahí cambia el espesor de la losa. O sea, son todos parámetros que están pensados para que Van pueda utilizar este mismo elemento, ¿sí?, dentro de cualquier parte del proyecto. Por eso que después lo que hacemos es ubicarlo, ¿sí?, llevarlo a la posición correcta. Seguramente vamos a tener que ajustar la posición y la altura de acuerdo al proyecto y lo vamos a exportar como un sólido 3D para que Van luego lo pueda llevar a Civil o a Revit. Entonces, la exportación, recuerden que era exportar CAD de WG. Lo más importante es decirle que lo vamos a trabajar con sólido y decirle también que vamos a trabajar con coordenadas porque yo ya lo tengo georreferenciado, ¿sí? Entonces, de esa manera el flujo va a ser correcto. Van, te paso a vos ahora la posta para que puedas seguir. Muy Disculpa, bien. antes de que siga Van, quería dar la bienvenida a Carolina Ramírez, nuestra experta que nos faltaba de ciclo de interoperabilidad, que ya la tenemos aquí. A Gracias, Caro. Carolina, por Hola, venir. Caro. Hola, Gracias, bienvenida. Joaquín. Hola a todos, Lucrecia, Banco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues Qué gusto primero, estar perdón, aquí todos. porque la verdad que el error fue un poco de logística, pero bueno, ya estoy feliz de estar aquí con ustedes y nada, que estaba viendo muy bien la presentación de Lucrecia, así que nada, continúa. Buenísimo, pues Gracias. seguimos. Sí, os recuerdo que cualquier duda que tengáis, que queráis aportar a los usuarios que nos veis, tanto en LinkedIn Live, que sé si sois unos cuantos, como aquí también en Zoom, nos escribís por el chat, os podemos dar paso para que hagáis las preguntas que tengáis y compartáis vuestras ideas. Y seguimos con Van, no os corto más. Ok, perfecto. Gracias. Y Carolina, bienvenida. A ver, entonces, ya a partir de lo que se ha realizado en la anterior parte, y Lucrecia ya lo estaba mostrando cómo se ha modelado y la estructura, pues también en Civil 3D hay cierto trabajo que hacer. Es decir, necesitamos, voy a abrir un archivo un poquito más avanzado, por supuesto, porque tampoco es el propósito de nuestro webinar mostrar cómo se realizó todo el movimiento de tierras y cómo se va preparando cada aspecto, cada parte para poder incorporar los sólidos de Revit que se ha generado. Pero realmente uno de los procesos muy rápidos dentro de todo lo que viene a ser el flujo de trabajo va a ser ya generar las superficies, va a ser generar todo lo que es, por supuesto, y todo lo que viene a ser las superficies de emplazamiento, es decir, tenemos superficies de, no sé, voy a seleccionar una superficie de Civil 3D de limpieza para que pueda emplazarse la estructura, porque si simplemente la emplazamos de esa manera, pues va a quedar en cualquier no se va a visualizar correctamente en sus cortes, en su correcto emplazamiento. Luego, por supuesto, uno tendría que empezar a hacer ciertas operaciones como pegados de superficies para poder tener y empezar a detallar paso a paso hasta poder colocar en su lugar la estructura de Revit. Probablemente requiere una superficie y esta es la superficie preparada. La estructura de Revit debería caer exactamente en esta posición. ¿Por qué en esta posición? Porque se tienen los planos. Lucrecia ha levantado los planos de acá. En este caso, igualmente para Civil 3D se sigue utilizando la misma base. Se realiza lo que puede ser un método de explanaciones o un método simplemente de definir por línea de rotura algún nivel base. Hay distintas formas de poder hacer todo esto, pero lo importante es que se llega a tener el movimiento de tierras preparado, por supuesto, para esa estructura que se la requiere. Y ya luego otros pasos pequeños irán, por supuesto, con los distintos pegados de superficie, mostrando cada una de los distintos pasos que se tiene que hacer, hasta que tenemos algunas características especiales
como puede ser simplemente un relleno especial después de la parte de cimentación de los muros de Lucrecia, justamente para poder ya colocar la parte de la losa y la bocatoma, entonces que el proyecto también en sus planos lo demandaba, entonces de esa manera que se puede preparar. Y una vez que ya tenemos ya los resultados, ¿cuáles serían los resultados? Pues podría ser mi superficie 13, me voy a saltar ahí, a esta superficie que también es 6, de tal forma que todo está listo para el emplazamiento de la estructura en Revit que ha generado Lucrecia. Entonces, Te fíjense hago una cómo el movimiento de consulta, tierras, adelante. ya que estamos, o sea, curiosidad de civil. Así como yo en Revit puedo modificar y parametrizar el ancho y demás, ¿qué pasa si en otro lugar vos tenés que poner una bocatoma que tenga otro ancho? O sea, civil también es paramétrico. Exactamente, Civil 3D paramétrico, y lo bueno es que ya sea que el método que uno utiliza, el método en este caso de explanación o tal vez obras lineales, cualquiera de los dos métodos siempre está en dependencia a un objeto base. Una explanación está en referencia a una línea característica base que simplemente modificando y actualizando todo el proceso se actualiza la superficie, los nuevos cálculos, el volumen, y si fuese una obra lineal, pues igual si uno cambia el ensamblaje, todo el proceso se actualiza y rápidamente podemos tener todo preparado para los nuevos cambios. Esa es una excelentísima pregunta. Gracias. A ti, Lu. Entonces, observe muy bien que ya está esta superficie lista. ¿Sí? El resultado, lo que nosotros queremos visualizar para traerlo justamente desde Revit. Y pues ya podemos ir justamente ahí, porque tenemos lo que ha generado Lucrecia, tenemos los sólidos 3D, los sólidos 3D que podemos visualizarlos, y tiene la geometría, por supuesto, y todo. Bueno, algunas noticias no tenemos, por supuesto, en Civil 3D sólidos paramétricos, porque el flujo de trabajo no incluye eso, no hay no son entidades inteligentes en ese sentido que van a responder a cambios en Civil 3D, sino que por supuesto hay que respetar la fuente, y la fuente es Revit, pero sí podemos ver al menos el sólido correctamente formado, y si vamos a algunos detalles, vemos la rejilla, las distintas estructuras, y podemos visualizar aún en la parte inferior justamente la zona de relleno que habíamos mencionado que se requiere o después del emplazamiento, por supuesto, en la base. Entonces luego tenemos la zona de relleno, y encima de la zona de relleno que hemos mostrado ya puede ir exactamente esta estructura. Entonces podemos tratar de ver si está en sus coordenadas, y sabemos que lo está. De esa manera lo ha generado Lucrecia, así que el proceso simplemente para nosotros, si tenemos un archivo, queremos hacer un pegado en su lugar, entonces tendríamos que ir a nuestro ya archivo final y archivo preparado a realizar el pegado. Y una vez que hemos realizado el pegado, tal vez ahora podemos ver y si este es correcto. Seleccionamos un sólido 3D, seleccionamos todos los similares, buscamos, creo que era la superficie 6 de relleno, que estaba para que se pueda emplazar muy bien, y también la superficie 13 final, y podemos ver esto en 3 dimensiones, y tenemos los sólidos en su posición correcta. Así que esto es bueno porque nos estamos dando cuenta en estas sesiones, y algo que me gusta y que Lucrecia lo ha repetido mucho. Yo aprendí Revit con Lucrecia. Todos los softwares tienen su uso, su especialidad, su tarea. Entonces, esta sería la forma como podemos traer alguna estructura desde Revit, una estructura puntual, una estructura generada a partir de todos los criterios de diseño, sobre todo paramétricos, y poder visualizarla de esta manera. ¿Y qué podemos hacer en Civil 3D cuando hacemos esto? Pues en esta vista de perfil, donde no tenemos la estructura, donde anteriormente solo se veía lo que se esperaba de un movimiento de tierras a alcanzar como parte de todo lo que era el diseño, cómo tenía que hacerse, solamente dibujitos. Ahora que ya se tiene todo esto en Revit, ya podemos decir al programa que queremos efectivamente visualizar, comprobar si todo está bien, tal vez mostrar algunos sólidos 3D, que es todo lo que hemos generado desde Revit. Y entonces, bueno, no queremos ninguna línea característica, solamente queremos
los sólidos que se visualicen. Creo que todo está en su lugar. Esperamos un poquitito. Nos vamos a la parte superior y entonces, ahora sí podemos ver ya nuestras estructuras que están realmente en su ubicación y de la forma como estas se las han construido, y nuestra estructura, nuestra boca toma, pues en Civil 3D ya está. Les contamos algo interno a la gente que nos está escuchando, Van. Con Van muchas veces hemos trabajado juntos, bueno, él también me enseñó Civil a mí, y muchas veces tenemos esta discusión, ¿qué cosas hay que hacer en Revit y qué cosas hay que hacer en Civil? Porque a veces en Revit tenemos topografía, toposurface, o sea, para trabajar todo lo que es el terreno. Civil tiene también para ser sólido, pero creemos que por ahí, si uno puede trabajar con este flujo de ver todo el tema de los sólidos y la parametrización en Revit, todo lo que es movimiento de suelo en Civil, es un buen flujo de trabajo, y que cada herramienta va a dar el máximo en todo lo que hacemos, ¿no, Van? Así es, así es. Y es justamente lo que se está mostrando ahora, ¿no? A ver, pero si quieren, seguimos mostrando más cosas interesantes acerca de interoperabilidad, que es nuestro objetivo. ¿Qué les parece si llevamos a InfraWorks y lo vamos comentando? Sí, Hagamos genial. eso. Súper. Perfecto. Entonces, ya tenemos listo en Civil 3D, la estructura de Revit, por supuesto, te ha quedado muy bien, pero muchas veces uno no quiere quedarse en Civil 3D, quiere tener el entorno de InfraWorks y todo ello. Yo puedo decir al programa que quiero generar un nuevo modelo, tal vez podríamos decir Boca Toma, vamos a decir Boca Toma para nosotros de nuestro webinar, pues lo vamos a diferenciar simplemente, tal vez un trabajo local que queremos hacer. Perdón, el sistema de coordenadas, y vamos a decirle que queremos un sistema de coordenadas que luego se puede cambiar, pero yo voy a crearlo, y mi modelo nuevo, un modelo vacío, el lienzo vacío en InfraWorks, pero quiero visualizar justamente todo esto, pero con alguna opción, con la opción de no llevar todo desde Civil 3D, sino de llevar lo que es importante de Revit desde Revit directamente. Como es un nuevo modelo, no puedo visualizar absolutamente nada, pero empezamos a repasar cositas que hemos aprendido. ¿Cuáles son esas cositas? Que a partir de una interoperabilidad entre Civil 3D e InfraWorks, uno puede estar vinculando algunas de estas estructuras, y una de las que me interesa muchísimo es la superficie final. ¿Cuál es la superficie final? Recuerdan que hemos visto varias. Una de ellas es la... las 6. Bueno, las 6 tiene relleno. En este caso también podría llevarla, pero la final vendría a la ser final era 13, sí, tenés razón. Exactamente. Perdón. Entonces, no, está perfecto. Ahora sí, le digo configurar, le digo que quiero cerrar y actualizar, y observe muy bien, me alejo un poquitito. A veces hay que alejarse hasta encontrar la superficie, y ahí está. Ahí está. Bueno, tenemos el espacio para las 6, justamente lo que Lucrecia decía, ¿no? Y ese sería tal vez el siguiente paso. Pero si nosotros ya estamos satisfechos con esta superficie, que es la misma de Civil 3D, y algo bueno, solamente para repasar, recuerda que si hacemos un cambio en Civil 3D, podemos actualizarlo, y con un botón, realmente un clic derecho y un volver a importar, se actualiza todo en InfraWorks. Eso es algo que nos gustó mostrar en la primera sesión de interoperabilidad, y ahora, pues tal vez para donar un poquito, para dar un poco de contexto, queremos conectar con los mapas Bing para darle esa imagen, ¿no? Al terreno, que no quede simplemente de esa manera. Le decimos que sea esta conexión como imagen de terreno. Esperamos ahí unos segunditos que pueda actualizarse. Nos acomodamos mejor y observen que ya tenemos lo mismo y todo preparado para poder vincular desde Revit. Ok, ahora sí, me voy a meter a una zona que no lo haría si no estuviese Lucrecia, si no estuviese Carolina, que son las expertas en Revit, pero yo confiado en que me van a corregir y van a estar ahí para todo, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que Lucrecia había mostrado? Lucrecia había mostrado que ya se tiene todo en su lugar correcto.
ya había obtenido la coordenada. Esto es parte del flujo de trabajo que ha hecho Lucrecia. Simplemente como me interesa a mí lo que es la bocatoma, lo único que he hecho es empezar a ya separar, ¿sí? Empezar a filtrar. Es decir, quiero hacer una conexión desde Revit hacia InfraWorks. No me interesa realmente más que, en mi caso, más que la bocatoma. Ya he pasado todo ese proceso que había mostrado Lucrecia y ya estoy acá, preparo mi archivo y entonces puedo hacer una última comprobación. ¿Cuál sería la comprobación? Pues sería saber si efectivamente estamos en si estamos en las coordenadas correctas, y me parece que sí, esas son las coordenadas con todo el proceso que ha mostrado Lucrecia, y esto quiere decir que yo ya podría incorporar este modelo hacia InfraWorks. InfraWorks. Entonces, pues si uno quiere ya ver lo último para despedirse de todo cómo ha quedado en Revit, y me parece que está muy bonito, pues nos vamos a ir a InfraWorks. Vamos a algo importante. ¿Cuál va a ser el flujo de trabajo o la forma? Esto no habíamos visto en el webinar 1 porque había un énfasis más de conexión de Civil 3D e InfraWorks, pero como es parte de nuestro flujo de trabajo, es importante que nosotros podamos copiar esta coordenada. Sí, por ahora hay cierta limitación en simplemente usar sistemas de referencia desde ambos programas, desde InfraWorks y Revit, pero no quiere decir que no podemos dejar todo en el lugar correcto, lugar perfecto, si tenemos el cuidado de esas coordenadas. Entonces yo Una voy a abrir cosa, perdón, adelante. Van, una aclaración con respecto al norte y el este, que es Y y X, ¿sí? Porque muchas veces se confunden. ¿Por qué lo toma al revés si yo pongo una coordenada XY? El este es el X. Sí, exactamente. Y perfecto. Ahora sí, ya lo tengo ahí. Observen cómo simplemente copiado, ¿no? He copiado lo que tengo porque eso es lo que requerimos. Hacemos una revisión. Si no haces una revisión, va a aparecer en otro lugar y va a fallar. Mejor nos tomamos el tiempo: 70, 89, 36.19, 84, 65, 53, 6. Punto 86. Entonces vemos que todo está correcto y ya podemos irnos a InfraWorks. Y en InfraWorks, como también está preparado, siempre en el panel origen de datos, vamos a buscar y tenemos, se ve muy bien, yo puedo hacer una conexión directa desde Revit. Sí, por supuesto que requiere todo esto por un tema de muchas veces de texturas y geometría de material, requiere pasar por la nube. Cuando tenemos ese icono, yo puedo elegir entonces lo que tengo. En este caso voy a decir al programa que quiero aceptar, me está diciendo justamente esa notificación, voy a aceptar, ya está haciendo o cargando los datos, sigo esperando, y entonces me dice, observen muy bien, voy a marcarlo ahí con el color amarillo, la flechita, observen que está en curso, pero estoy haciendo una conexión directa a una estructura de Revit desde InfraWorks. Alguien podría decir, ¿y no sería mejor pasar el sólido desde Civil 3D hasta InfraWorks? Bueno, podría funcionar, pero si puedes establecer una conexión directa donde hagas cambios en Revit y estos se puedan actualizar directamente en InfraWorks, creo que has hecho un mejor flujo de trabajo que llevar por medio de Civil 3D, donde se pierde todo lo que es esa conexión. No sé qué Porque piensan ustedes. si lo llevamos a Civil, se perdería todo lo que sería la parametrización de Revit, ¿no, Van? Exactamente, así es. Claro. Y entonces el flujo de trabajo sería hacerlo directo. Ahora sí, me voy a configurar. Yo puedo decirle que la estructura que tengo sea tal vez mobiliario urbano, podría ser construcciones, pero bueno, esto tiene otro tipo de esquema interno. Yo podría decirle un mobiliario urbano por ahora. Y lo importante es, para hacer esta conexión, primero reconocer mi limitación, que ya viene por defecto, y eso es bueno, es que no voy a utilizar nunca un sistema de coordenadas, al menos no por ahora, y entonces sí una referencia XY, y lo voy a dejar de esa manera. No vayas a usar XY metros, no va a funcionar, tienes que dejarlo de esta forma. Es la manera de cómo poder hacer esta conexión.
pero luego yo sí puedo decir al programa que tengo una referencia importantísima. ¿Cuál es mi referencia importante? Bueno, la que he utilizado en Civil 3D. Tal vez esto no lo habíamos mostrado porque estamos viendo las partes más importantes de nuestro proceso, pero estamos utilizando una proyección UTM y estamos en WGS84 y la zona que es 18 sur. Entonces, mi sistema de coordenadas está definido por todo eso y yo puedo buscar, y aparte, pues tiene que estar, si voy un poquito atrás, simplemente para ir a propiedades, eso es importante. Observen muy bien que no hay una conexión todavía, es decir, yo podría decir al programa, ok, entonces ese es el sistema de coordenadas que yo requiero. Eso es lo que yo puedo decirle aplicar, puedo decirle aceptar, y observen ahora que tengo mis coordenadas que se están visualizando exactamente a medida que voy cambiando, pues son las mismas que debería tener en Civil 3D. Todo esto porque he tenido el cuidado de que estoy usando el mismo sistema de coordenadas. Y si tengo el mismo sistema de coordenadas, entonces ahora sí podría hacer una configuración en base al sistema de coordenadas que quiero que me reconozca, y para eso hemos copiado, ahí está justamente lo que hemos copiado hace un momento. Yo le digo que en tengo que decirle que el punto, ¿no? El punto es 70, 89, 36.19, y luego tengo el norte, que es 84, 65, 536.86. La elevación Z no es necesario siempre y cuando en Revit haya estado en su lugar, y Lucrecia ha hecho ese trabajo de forma excelente, entonces no tenemos que preocuparnos, sino simplemente visualizar que la estructura está en su lugar en InfraWorks. Y realmente ha quedado muy bien, porque hemos preparado el movimiento de tierras en Civil 3D. Todavía tenemos espacio para el canal, tal vez en una siguiente oportunidad, pero es simplemente aplicar los mismos conceptos que hemos mostrado en el webinar 1, en lo que ha mostrado sobre todo también Lucrecia en la relación de Civil 3D Revit, lo mismo que estamos mostrando cómo se importa InfraWorks, pero la bocatoma está en su lugar, ¿sí? Porque este ha sido el proceso, el flujo de trabajo, y todo se ha preparado para esto. Por supuesto que nosotros no estamos entrando a otros detalles, ¿no? Que mostrar un material para que se visualice mejor una excavación hubiese quedado mucho más bonito. Nos interesa más el flujo de trabajo, pero esto es lo que se ha logrado. No sé qué les parece hasta este momento. Perfecto, Van. Y bueno, así como se pueden incorporar cosas Revit, Caro, cualquier modelo de IFC también lo podemos insertar en Infra, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. De hecho, justo ahora estaba buscando un ejemplo de Civil 3D para hacer una exportación pues a IFC, ¿no? Que sería lo correcto, ya que ya lo hicimos en Revit. Exacto. Sí, al dice fin. la opción, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, al final lo que pues, se pretende siempre es que todos los que trabajemos en el proyecto nos entendamos, ¿no? Y podamos tener, como decía Lucrecia Iván, la misma información coordinada, ¿no? Es lo más importante. Por eso que también muchas veces es necesario que cada cual trabaje en su modelo, y es mucho mejor el flujo de llevar de Revit directamente a Infra que no de Revit a Civil y Civil a Infra. Es como que hacemos un paso de más que no tiene por ahí mucho sentido. Súper. Correcto, correcto. Bien, pero mostremos algo más, ¿sí? Creo que para finalizar la parte práctica, algo que no habíamos mostrado en ninguna sesión todavía, ¿qué les parece si vemos esta estructura de Revit que se ha generado, que no es paramétrica, es una conexión directamente de Revit, es decir, el flujo de trabajo en la interoperabilidad sería editar en Revit, visualizar la actualización en InfraWorks. Pero, ¿qué tal si mostramos que una estructura sí puede ser paramétrica en InfraWorks a partir de Revit? Podríamos hacer Sí, ese paso. que es uno de los puntos relativamente nuevos que tenemos en Infra y tan importante. Sí, sí, sí. Y de hecho, eso ya podríamos aplicar, y no necesitamos estar en este proyecto. Fíjense que yo puedo aplicar realmente a cualquiera. Podría decirle, no sé, vamos a entrar a este proyecto ahí al azar. Vamos a ver cómo podemos a hacer todo esto. Podemos estar en cualquier proyecto, y lo que podemos hacer es otro flujo de trabajo interesante,
para que, a diferencia del anterior, mi estructura en Revit sea paramétrica. Tal vez en este caso hay algunas diferencias, por supuesto. El anterior no es paramétrico, sí lo es desde Revit y se actualiza en InfraWorks. Y en este caso sí podríamos tener estructuras paramétricas. ¿Cómo se va generando eso? Eso se genera, yo tengo una pestaña que me dice crear en la pestaña inteligente de justamente de InfraWorks. Me dice crear una estructura. ¿Y yo qué puedo hacer? Puedo crear una estructura, puedo decirle crear estructura, pero quiero hacer a través de un objeto genérico. ¿Cómo es un objeto genérico? Fíjense, tengo ya dos preparadas, voy a mostrar el proceso enseguida, pero quiero mostrarles cuál va a ser, en qué consiste esto. Podríamos aplicar realmente cualquier proyecto que nosotros tengamos, ya salimos del esquema, cual si es paramétrico, imaginen una bocatoma que puedes aplicar aún en otros proyectos similares porque es paramétrico, puedes ajustar los nuevos valores, el caudal tal vez es distinto, el caudal de toma, más larga la rejilla, otro tipo de, no sé, más alto el muro, entonces podríamos aplicarlo de esa manera. Yo puedo tal vez hacer un doble clic por acá, fíjense cómo se ha añadido esta estructura. Bueno, puedo hacer algunos cambios, tal vez en su geometría vertical, para ver si es esto lo que nosotros hemos generado en Revit, y efectivamente lo es. Entonces, como decía Lucrecia, parte de los nuevos updates y de las actualizaciones viene a ser por esta nueva posibilidad que se tiene de traer estructuras paramétricas desde Revit hacia InfraWorks. ¿Y cómo podíamos probarlo? Pues yo lo selecciono y fíjense que al lado de la derecha tengo los parámetros para poder evaluarlos. Si yo busco una buena vista, que podría ser esta, y tengo altura muro, Lucrecia ha mostrado que era altura muro, ¿recuerdan? Yo le puedo decir 5 metros y observen ahora cómo efectivamente es una estructura paramétrica. No se ha creado en InfraWorks porque no puede crearse en InfraWorks, no se crean modelos en InfraWorks, sino tenemos más bien el ingreso desde distintas fuentes, pero sí se lo ha creado desde Revit, pero sí es paramétrico desde InfraWorks. Por ejemplo, tengo ancho base muro. Podríamos ir probando muchos de estos, solamente alguno de ejemplo, ¿no? Podría decirle al programa que sea ancho base muro, podría decir, y creo que es esto. Fíjense muy Sí. bien, aparte. Ok, pues le vamos a decir que sea ancho base muro, que sea 1.2, como el doble. Presionamos Enter, ahí está cargando, y observen cómo ahora tenemos el doble. Y podemos hacer lo mismo de la rejilla. Qué interesante, yo puedo buscar, creo que tengo uno de rejilla acá, longitud de la reja. Vamos a hacer la prueba con esta longitud de la Aparte, reja. acuérdense que los que comenté con respecto a la reja, que en realidad es una familia que está anidada y así todo, desde el mismo modelo de la boca toma, podemos editarla, porque los parámetros también están vinculados entre esa familia de la rejilla o reja con el parámetro de boca toma. Así es, así es. Voy a hacer el cambio, longitud de reja, en vez de 2, vamos a decirle 3. Espero un momentito. Porque Muy bien. está calculando qué cantidad de barras tiene que poner en esa longitud. Hay una matriz ahí, por eso que muchas veces tarda un poquito en calcularlo. Exactamente. Y observe, vamos a cambiar a 4 y ahora sí tengo, bueno, tengo una rejilla que es mucho más grande, y pues ahí que esto realmente ayuda muchísimo, ¿no? Ahora estructuras paramétricas desde Revit en InfraWorks. Tal vez, bueno, ya sabemos que son paramétricas y hemos hecho la prueba, funciona. Realmente trabaja muy bien esa estructura. Si yo le digo, por ejemplo, y le digo que sea 0, fíjense lo que va a suceder. Va a ser esto prácticamente, me parece que va a seguir recto. Hemos cambiado la geometría. Ya no tenemos la parte final de los aleros con este ángulo, sino simplemente recto. Entonces, esto podrías aplicar en otros proyectos y hacer que sea paramétrico. ¿Cómo se ha creado? Y con eso voy a finalizar. ¿Cómo se ha importado esto a InfraWorks? Pues hemos dicho que se lo crea desde la pestaña Crear objeto paramétrico, y ahí estaba disponible, pero para entrar a este panel, yo requiero ir siempre, voy a cerrar esto, a lo que es el principal panel de los elementos. Se lo conoce como la paleta de estilos.
Entonces tengo todos mis elementos inteligentes. El quinto, en este caso, es modelo paramétrico. Podemos ver esta pestañita y entonces podemos ingresar a objetos genéricos. Observen cómo ahí están mis tirolesas y yo podría decirle que quiero añadir uno nuevo. De esta manera se los vincula desde una familia de Revit. Entonces hago clic. El anterior proceso era vinculando un modelo de Revit. Ahora estamos haciendo una familia de Revit. Sus extensiones son distintas. Uno es simplemente, uno estaba en su posición, la familia no, que puede aplicarse en cualquier lugar. Entonces yo ingreso por acá y podría decirle que tengo, bueno, quiero esta tirolesa completa. Espero un momentito. Es el archivo. Ustedes muy bien. Tiene la extensión, en este caso, la extensión de la familia, lo único que se puede vincular. Y si tienes ya la vista previa, quiere decir que esto ya va a ser posible, va a funcionar muy bien, no hay ningún error, funciona. Cosas importantísimas, necesitamos decirle qué tipo de componente es. Es decir, yo puedo reconocer es un túnel. ¿Y por qué es esto? Porque en los componentes de túneles, de puentes, se van a aplicar. Entonces, yo prefiero decirle, no, es un objeto genérico. Igual en este caso es un objeto genérico. Tal vez en tipo principal puedo dejar en otros, ya que no es puente, túnel, pilar, contrafuerte. Todo eso se vincularía directamente a lo que es las estructuras que están disponibles para puentes y otros en InfraWorks. Y voy a la siguiente pestaña, que esta es importante. Y fíjense cómo puedo saber si el programa está reconociendo mis parámetros y me doy cuenta cuáles lo está haciendo. Y pues todos ellos están realmente funcionando o me los muestra bien. Y algo más, tú puedes cambiar las etiquetas. Es decir, podrías decir al programa que no quieres visualizar tal vez de esta manera un X, si esto es paramétrico, tal vez quieres utilizarlo como, en vez de X reja, quieres utilizar como un ancho de reja y entre paréntesis metros, entonces puedes cambiar la etiqueta antes de importar. De tal manera que si uno ya lo establece y tengo todo esto ya definido, yo simplemente le digo aceptar. Y ahora sí, tenemos en InfraWorks, puedo decirle tirolesa, esta va a ser webinar. Y entonces la siguiente vez que bueno, esto ya puedo cerrar, la siguiente vez que voy a crear y va a estructuras, objeto genérico, y espero por ahí un momentito, a veces tienes que hacer 2 veces después de importación, ahí está, funcionó. Este es tirolesa webinar, entonces esta ya se genera, me acerco, bueno, esto sí va a pasar, no te preocupes, es común, solo tienes que dar unas vueltas por ahí al modelo hasta que aparezca. Y entonces, una vez que ya lo vas desplazando, esta es la tirolesa que acabamos de importar. ¿Es paramétrica? Sí, paramétrica. La familia de Revit, me bastaría hacer la prueba, decirle que quiero que este valor, no sé, que este valor no sea 3 metros, que sea 5. Entonces, voy a aceptar por ahí. Sigo esperando un poquitito. Interesante, Van, que puedas coger una familia y directamente implantarla y hasta cambiarle los parámetros, ¿no? Sí. Y ahora una pregunta, ¿y también podrías importarte IFCs? Sí, se puede importar IFCs. Bueno, pero tú te refieres para que sea paramétrico, ¿cierto? No. No, porque un IFC al final no tiene Ok. información paramétrica, ¿no? No, Tiene la información guardada y poco más. puedes importar IFC. Me refiero a la ubicación, que esté en su correcto lugar, va a hacer lectura a su ubicación, a todos los datos que tienen dentro. Sí, va a ser posible. Pues muy chulo, muy bien. Lo que no puedes hacer, y hay que tener un poco de cuidado con eso, aún en el esquema 4.3, hay un problemita en la posición. Vale. Entonces, con anteriores sí funciona muy bien. En la siguiente actualización probablemente se va a corregir eso, pero el resto sí. Fenomenal, fenomenal. Lo que hay que pensar siempre es que cuando trabajamos en InfraWorks, muchas veces utilizamos infra para todo lo que es factibilidad. Entonces, está muy bueno tener estos elementos, estos objetos que pueden llegar a ser paramétricos para empezar a incorporar
cada estructura en la posición para que nuestro cliente o la comunidad, depende de qué tipo de proyecto estemos trabajando, vea lo que puede llegar a hacer para después desarrollarlo bien, tanto en Civil o en Revit o en aquel software necesario, y luego se puede actualizar para tener la realidad del proyecto en sí. Pero para todo lo que es factibilidad, supónganse que tengo que poner esta tirolesa en distintos lugares, distintos tamaños, o sea, es genial porque no tengo que tener exactamente el modelo, sino que puedo ir jugando y después se ajusta a lo que necesitamos. Así es. Bueno, y de esa manera, este proceso que queríamos presentar, ahí, no sé, llegamos a tener un ciclo completo, ¿no? De interoperabilidad, de distintas posibilidades y pues, no sé, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario más, eso era la parte práctica. Perfecto, muchísimas gracias Van y Lucrecia y Carolina por las aportaciones en esta mesa redonda. Yo lo que quería comentar, aparte del agradecimiento, ¿no?, de las sesiones que habéis llevado, era un tema que llevábamos tiempo hablando de hacer estos webinars de interoperabilidad. Finalmente este año lo hemos culminado y ha sido muy interesante. Yo creo que en el futuro podremos hacer más con las novedades que llegan de los softwares. Y sí que tenemos algunas preguntas en LinkedIn, que se nos han conectado algunos usuarios, bueno, bastantes usuarios de hecho en LinkedIn que nos están haciendo preguntas. Nos preguntan, bueno, hay algunas preguntas de dónde van a poder ver los webinars anteriores, están todos en el link del foro, que los tenéis disponibles en los comentarios de LinkedIn, como también en los comentarios de Zoom. Es decir, en el foro en español, en el foro de Revit tenéis destacado los webinars de interoperabilidad. Ahí tenéis todas las sesiones anteriores, como también tendréis esta mesa redonda. Y una pregunta que nos hace el compañero Felipe Saavedra es a los expertos si es posible asociar las dimensiones de Civil 3D con un parámetro a través de Revit con Dynamo, preguntaba. Asociar, perdón, medidas de Civil. ¿Repito? Sí, Sí. te repito, si es posible asociar las dimensiones de Civil 3D con un parámetro a través de Revit con Dynamo. Esa es la pregunta que nos hacía Felipe Saavedra. Con Dynamo sí, pero, o sea, las medidas están en Civil, Sí, no sé, sí, algún ancho, algo así, que dimensiones, lo sí. tenga en Civil, sí, sí se puede, porque Dynamo trabaja tanto con Civil como con Revit, y uno puede capturar datos de cualquiera de los dos y llevarlo a, lo que sí tengo que tener los parámetros en los dos lados, ¿sí? El que voy a tomar y al que se lo voy a colocar. No sé, Van o Caro, si quieren comentar algo con respecto a eso también. Sí, en ese flujo de trabajo, en alguna ocasión, nosotros hemos tenido que utilizar un paso intermedio, como tal vez no somos los especialistas en Revit, pero desde Civil 3D sí genera un paso intermedio que genera una plantilla, un Excel, y Claro. ese Excel que lo levanta Revit. Entonces, a través de ese paso intermedio hemos logrado que haga una lectura de parámetros de Civil, ya sea cual dimensiones y otros, la plantilla, y la plantilla la levanta Revit. Pero imagino que en el caso que se pueda hacer de forma directa, como lo mencionaba de Lucrecia, pues también debe ser posible, ¿no? Sí, o sea, yo no hablé del paso intermedio, pero sí, o sea, hay que sacar el dato ese de Civil, que puede ser a través de la planilla, como dice Van, y en Dynamo toma el parámetro de Civil y después que viene en realidad de la planilla, y después lo incorpora dentro de Revit. Yo creo que ahí lo importante es también que el flujo de trabajo esté muy claro, ¿no? Porque fíjate que con el tiempo lo que yo he aprendido es que si una información está en dos partes, si una información igual está en dos partes distintas, es peligroso, ¿no? Porque ya no sabes pues cuál es la última o ya no sabes cuál es la definitiva. Sí, siempre es Perfecto. importante tener todos los procesos bien definidos, hechos, ¿sí? Y entender cada uno cómo tiene que sacar la información de un programa o de otro y cómo tiene que levantarla, ¿sí? Es fundamental lo que dice Caro.
Perfecto, pues muchísimas gracias por esta respuesta. Igualmente, le comento al compañero si tenéis cualquier otra duda o no ha quedado del todo claro la respuesta, ¿no? Porque faltaba algún detalle. Sabes que en el link del foro puedes comentarla, están las expertas, está Lucrecia, está Carolina, está Miguel, que te pueden ayudar. Así como tenemos más dudas, alguna pregunta más también sobre otros factores técnicos. Lo que yo os quiero animar, ya que llegamos ya al fin del tiempo de la sesión, que como siempre se nos pasa volando, ¿no? Estas mesas redondas fantásticas con expertos y expertas de la comunidad. Lo dicho, cualquier duda ya sabéis que la podéis compartir en el foro, ¿no? Lucrecia, Van, Carolina, un poco, ¿cómo crees que los usuarios cómo pueden seguir seguir la pista de la interoperabilidad, ¿no? Yo creo que haremos más sesiones de eso, seguro. Pero bueno, en el De foro estáis localizables y cualquier duda se puede plantear ahí. Seguro que sí. Es más, hasta nos faltan muchas interoperabilidades, porque acá estamos viendo nada más que 2 software y un formato que es Ujú. el IFC, pero tenemos también para todo lo que es manufactura, cómo llevar la Revit, también trabajar con Navis, qué pasa si llevo los modelos de las diferentes software a Navis, o sea, que hay mucho más de interoperabilidad. Ahora como que quisimos abarcar nada más que Civil, Infra, Navis, bueno, y el manejo de IFC, pero hay mucho más por delante. Hemos hecho un pequeño inicio en el ámbito de la interoperabilidad, ¿no? Y como comentaba Lucrecia, llevábamos tiempo que queríamos tratar en la comunidad en español y lo hemos hecho esta primera edición. Nuevamente, os vuelvo a poner el link en el foro, el link del foro en el chat de Zoom, también lo tendréis en el chat, los comentarios en LinkedIn. Cualquier duda, como también un poco lo que apuntaba Lucrecia y el resto de expertos. Propuestas para futuras sesiones sobre interoperabilidad, dudas específicas que tengáis, sugerencias de mejora. Esperamos todos vuestros comentarios, dudas, si nos dejáis un like, si os ha gustado este ciclo de sesiones, vuestros comentarios en el link del foro, porque nos ayuda muchísimo saber cómo continuar creando contenido para que sea de valor para toda la comunidad. Exacto, yo animo a todo el mundo a que participe en los foros, porque es que de verdad no hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta. Y, Perfecto. y- y todos Pues yo creo que aprendemos lo podemos... Sí, sí, Perdón, seguir, no, pero y disculpa, que disculpa. todos aprendemos muchísimo con las consultas porque muchas veces no se nos ocurre y nos hacen Sí, pensar sí, nos hacen y pensar, sí. averiguar. Sí, y averiguar de qué manera y hablarnos entre nosotros para ver cómo se puede solucionar. Así que siempre son recontra bienvenidas. La Sí, verdad que es y que fantástico tener esta comunidad en español, ¿no? Quería decir, con expertos como Lucrecia, como Miguel, como Carolina, como todos los experts que están en el equipo de la comunidad en español, que es fantástico poder crear contenido en nuestro idioma. Así que, como os invitaban las expertas, yo también os invito a que participéis en los foros, compartáis vuestras dudas, conectéis con otros y otras profesionales, porque para aquí estamos en la comunidad Autodesk. Y como decía Carolina, no hay duda que sea tonta. Cualquier pregunta que tengáis, idea, sugerencia, mejora, estamos a vuestra disposición. Perfecto. bueno, Bueno, muchísimas muchas gracias a ti, gracias a Joaquín, por todos. organizarnos. Gracias a Gracias, como todos. siempre, a vosotros, a vosotros expertos, que sois geniales. Gracias a todos los que nos habéis seguido hoy desde Zoom, desde LinkedIn Live. La sesión estará disponible en el foro, como siempre, a partir de mañana. Cualquier duda que tengáis, ya lo hemos dicho varias veces, está a vuestra disposición la comunidad Autodesk en español. Y nuevamente, muchísimas gracias, Carolina, gracias, Juan Miguel, gracias, Lucrecia, por estar aquí hoy con nosotros y nos vemos en la comunidad. Vale, Gracias. hasta luego, chao. Hasta Chao, gracias a pronto. todos. Gracias, de verdad. Hasta luego. Buenos días.